Sí, lo voy a decir. Tenemos nuevo presidente. Un presidente que el pueblo mayoritariamente de Venezuela lo escogió hace pocas horas atrás. ¿Y qué se dice internacionalmente? Bueno, China, Rusia e Irán felicitaron a Maduro. Tres dictaduras, como la cubana, como la de Nicaragua. Pero la mayoría de los países democráticos ya han expresado su opinión. Panamá reclama que la voluntad de los venezolanos debe ser respetada. Eh, por cierto, que Panamá vivió más o menos lo mismo en el 89 y en Guatemala vivieron también en el 2023. En Panamá en 9 meses y en Guatemala en 6 meses ambos presidentes salieron de sus cargos. Eh, el país de nuestro invitado también protestó. Gabriel Boric aboga por una presión internacional contra el chavismo tras las elecciones. Brasil aguarda conocer las actas para pronunciarse sobre las elecciones en Venezuela. Ya saben lo que dijo Lula sobre Maduro. Portugal dice que es necesaria la verificación imparcial. El expresidente Felipe González no cree que los resultados anunciados reflejen la voluntad en Venezuela y ya sabemos lo que piensa de Maduro porque lo ha dicho en varias oportunidades. Alemania pide transparencia en el conteo. El Reino Unido también dice que los resultados se necesitan detallados, conocerlos. El gobierno de Ecuador rechaza la falta de transparencia. Colombia pide conteo total de los votos y auditoría. España pide que se presenten actas en Venezuela. En fin, así están las cosas. Pero nuestro invitado de hoy, que sabe lo que es una dictadura, que sabe lo que es una prisión, porque fue detenido en cárcel pública y pasó por un consejo de guerra y fue preso durante mucho tiempo en su país, Chile, sabe lo que es una dictadura. Es abogado, es académico, está doctorado en ciencia política, fue director de ciencia política de la Universidad de Chile, es comentarista internacional, fue candidato a la presidencia y lo tenemos de nuevo con nosotros. Él acaba de publicar un trabajo que empieza así: se está iniciando la transición en Venezuela. Bienvenido, Ricardo Israel, y explíquenos por qué. Fundamentalmente porque se perdió el miedo. En Chile pasó lo mismo, pero este es el inicio de la transición a la venezolana. Las transiciones pueden ser rupturistas, institucionalizadas o negociadas. Rupturistas son más escasas, pero cuando el régimen pasó en Europa del Este, simplemente se desploma. Las negociadas, el caso más conocido es España, y las institucionalizadas son Chile y Brasil, que el punto de partida fue el sistema que había dejado el régimen. No hay dos que sean iguales. Todos tienen, eso sí, en algún minuto un elemento de negociación. El punto es cómo se llega a eso y qué debe hacer la oposición. A mi juicio debe actuar con la verdad. La verdad, y yo le creo a María Corina Machado, es que se obtuvo el 70%. La verdad es que cuentan con un 20 o un 30% es suficiente de resultados en los lugares de votación como para proyectarlo con razonable seguridad y probar lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido fue un fraude. Sin embargo, todos debemos aceptar. Yo ayer estuve en Miami en una gran reunión de venezolanos que esperaban el anuncio. Llegó después de medianoche y probablemente muchos de ellos pensaban que algo así podía pasar. Ha pasado antes. Lo único que no puede hacer la oposición es caer en la irrelevancia. Actuar como ganador significa la verdad y no entregarle a Maduro la narrativa. Mire lo que pasó en Bolivia. Renunció después de haber perdido un plebiscito Evo Morales, salió con los auspicios de AMLO de México y del kirchnerismo en Argentina, donde se radicó, regresó. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la narrativa. No fue una renuncia, fue un golpe de Estado. Y la presidenta del Senado, que había asumido legítimamente, está
condenada a 10 años de cárcel. Impuso su narrativa. ¿Recuerda usted que adelantaron las elecciones? La fecha en que debía haber asumido el nuevo gobierno era el 10 de enero. Sin embargo, si hubieran ganado, probablemente si hubieran reconocido el triunfo, probablemente hubieran sido invitados a Miraflores. Lo que no debe pasar es que caiga en el olvido lo que le ha ocurrido a Venezuela en el aliado imprescindible que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propio lío, su propio proceso de polarización. Todos sabemos lo que aquí ha pasado con el presidente con el presidente Biden, el intento de asesinato con el ex presidente. Va a ser difícil que en la recta final de la campaña le presten atención a Venezuela. Hay que forzar a Maduro a que acepte que existe una oposición y no esta oposición funcional a la que él está acostumbrado. Y eso se logra no en la irrelevancia, actuando como ganador, que efectivamente lo fueron, no entregándole la narrativa, porque también dentro de lo esperable estaba que Irán, que Cuba, que China y que Rusia, por motivos distintos, le entreguen el respaldo y el reconocimiento al fraude ocurrido. China tiene una gran inversión económica. Rusia no es la Unión Soviética, pero sí disfruta con esto de molestar a Estados Unidos en Cuba y acá. Cuba tiene un interés adquirido. Cuba ha transformado a Venezuela en un estado vasallo y por lo tanto, obviamente, no va a permitir, y todos sabemos que buena parte de la represión es digitada desde La Habana, al menos la que tiene que ver con las propias Fuerzas Armadas. En Chile esto también se dio, la misma noche no entregaron el primer contabilidad de votos hasta pasadas las 2 de la mañana y entregaron con los resultados exactamente lo opuesto, atribuyéndole en ese primer comunicado a Pinochet muy pocos votos, pero un triunfo que era inexistente a esa hora que ya sabían el resultado. ¿Qué ocurrió? Que camino a una petición de Pinochet para que la Junta, donde radicaba el poder constitucional, declarara estado de sitio y sacara al ejército a la calle, convocó a una elección, a una reunión en la noche, y se adelantó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que reconoció, antes de entrar al Palacio de Gobierno, la Moneda, el triunfo de la oposición y por lo tanto no pudieron implementar el proyecto que tenía. Lo que debe hacer la oposición, creo yo, es actuar como tal. Triunfaron y la gente que los acompañó lo hizo soportando la represión. Se perdió el miedo. Se le ganó a Maduro no solo en votos, se le ganó en la calle. Se recorrió Venezuela. La gente recuperó la fe. ¿Y quiénes estaban ahí en Miami? Y tengo entendido que eso se repitió a través de todo el mundo con los millones de venezolanos. Estaban diciendo que querían regresar a otra Venezuela. Y yo creo que hay, desgraciadamente, insuficiente interés en Venezuela, y a mí me angustia, porque la elección de Chávez fue el origen de un proceso de aumento de las dictaduras. Cuando toman el poder en Venezuela había una sola, que era Cuba, y el chavismo se transformó en castrochavismo, le dio sobrevida a la dictadura madre de Cuba. Han aumentado las dictaduras y yo estoy convencido que el triunfo de la oposición es el origen y podría serlo de una redemocratización en América Latina. Desgraciadamente existe, por la experiencia del siglo pasado, una respuesta automática si la dictadura viene de un golpe militar, pero no la hay para circunstancias como el castrochavismo. ¿Dónde ha cambiado el interés en Venezuela? Por el tema de la inmigración, no solo en Estados Unidos, sino que antes de llegar a Estados Unidos estuvieron en muchos de los países de América Latina. Entonces, por lo tanto,
creo que la oposición debe actuar como tal y movilizar a aquella parte de América Latina, aquella parte de Europa, no España desgraciadamente, que tienen un oído receptivo para la democratización y para apoyar este proceso. Y sobre todo, no permitir que se olvide el tema de Venezuela. Recordemos que ya en Barbados sorprendió a Estados Unidos cuando dijo que cuando realmente le importaba más el petróleo que el regreso a la democracia por tratarse de Estados Unidos. Y no hizo absolutamente nada, perdiendo disuasión, cuando, contrariamente a lo que se aseguró que iba a pasar después de Barbados, se le prohibió participar a María Corina Machado. Pero todos hemos visto que lo que logró María Corina no se había logrado antes. Se perdió el miedo, se ganó en la calle, se movilizaron las esperanzas de los venezolanos dentro y fuera del país. Las familias soñaron con la posibilidad de volver a reunirse y abrazarse en suelo boliviano. Y eso no ha desaparecido. Lo más importante, con lo cual ya no hay vuelta atrás, es la pérdida del miedo. Y yo creo que los chavistas, el Palacio Miraflores, el extranjero, saben que quién ganó. No creo que Rusia lo ignore. Es demasiado importante para Irán lo que está pasando. Imagínense lo que Venezuela le dio a Irán, el tema de seguridad que debe seguir agitándose. No solo está el tema de Cuba, está el tema de Irán, donde con pasaportes venezolanos están recorriendo operativos del mayor exportador de terrorismo en el mundo y no se sabe, y no creo que Estados Unidos tenga la película completa, lo que aquí está ocurriendo. Hay muchos elementos con los cuales, pero sobre todo, los venezolanos saben quién ganó. Y hay un momento en el cual toda dictadura pierde esta especie de derecho natural que creen tener para, eh, para, para mandar y gobernar, que se lo trasladan de padres a hijos, no solo en Corea. Uno ve al hijo de Maduro también hablando, uno ve a Nicaragua, también dictadura familiar, hoy día queriendo trasladarle el dictador a sus hijos la batuta. Pero yo creo que así como pasó en Europa del Este, ustedes recordarán que en la década del 80 del siglo pasado, pareciera que a la dictadura comunista en la Unión Soviética y Europa del Este se le acabó, se le cayó la venda en los ojos, que tenían un derecho natural para el gobierno. Y yo creo que el chavismo está pasando por ese proceso, porque todos saben dentro y fuera de Venezuela que ganó la democracia y que perdió la dictadura. Así que al haberse perdido el miedo, al haber perdido la calle es una circunstancia totalmente distinta, no se va a repetir lo de otras elecciones anteriores, no se va a aceptar pasivamente y por lo tanto la oposición no debe darle ese triunfo de aceptar pasivamente que nada se puede hacer. Yo creo que pueden mantener la presión. ¿Qué le queda al régimen? Y no es poco, le queda la fuerza, le queda cómo actúa una dictadura, cómo actúa la delincuencia organizada transnacional. Actúan transnacionalmente como lo que son un cartel de droga. Entonces están actuando transnacionalmente, van a recibir ese apoyo, pero de legitimidad no le queda nada ni dentro ni fuera. Yo creo que hay una idea ya más o menos correcta de lo que pasó cuando se suspendió la transmisión de los datos y cuando eh, no se pudo acceder a los votos, pero con la cantidad que dicen tener, eso es absolutamente comprobable que eso puede pronosticar el resultado. Mira el propio caso del sistema electoral norteamericano. No es un sistema donde gana el que obtiene un voto más, se gana por estados, es un sistema de colegio electoral, pero no hay una justicia electoral, no hay un organismo del Estado
que certifique quién gana y quién pierde. Usted ve que los ganadores y perdedores lo anuncia el mismo día la televisión y los resultados se demoran mucho, mucho tiempo, incomprensible en una potencia, en la principal potencia del mundo, pero así pasa. Entonces, con lo que ha dicho que tiene María Corina Machado, cualquier especialista en el mundo le dice que eso es de sobra para proyectar lo que el triunfo que efectivamente existió. Están estas fotografías que circulan en redes sociales de funcionarios que se han tomado una selfie, pero los computadores que proyectan, la verdad, el Una selfie triunfo. que se hacen dentro del sistema del colegio del CNE y supuestamente ellos se toman esa selfie celebrando el triunfo de Maduro y cuando uno ve Sí. las diferentes pantallas que tienen atrás, en todas gana Maduro, Hay en todas tantas está pruebas, tanta auditoría. la tarjeta azul. La auditoría va a aprobar eso si es que la aceptan. Acuérdese que el año 2018 la propia empresa británica anunció que le habían hackeado en Caracas los computadores y que por lo tanto no certificaban ese resultado. Entonces, no hay vueltas, y eso lo saben todos. Pero también, ¿qué viene a continuación? Si ayer yo recuerdo que el clima era en Miami, en los grupos con los cuales yo conversé, la profunda desconfianza que tenían todos, jóvenes, viejos, eh, gente de distintas profesiones, distintas actividades, en que se iba a respetar el resultado. Mayor fue cuando yo me vine y se empezó a prolongar hasta la medianoche el primer informe, y no fue un primer informe, fue el resultado final. Y eso no hace sino confirmar la que tiene razón María Corina Machado cuando dice que fue el 70%, porque cuando dicen que solo ganó con el 51% Maduro, lo que hacen es reconfirmar lo que ha dicho María Corina Machado. Pero le insisto, no hay que permitir que esto se transforme en otro episodio en que niegan el resultado como si nada hubiera pasado, con los apoyos internacionales que tienen, pero el asunto está en movilizar a los apoyos que sí existen. Y a mí me preocupa que el más imprescindible de todos, Estados Unidos, va a estar con cero disposición a, a, a apoyar, porque el interés de los mandantes políticos está en la elección, que todos sabemos que se va a ganar en 6 o 8 estados y nadie está seguro de cómo puede ir la mano. Pero, ¿qué puede cambiar esto? Que alguna burocracia, como el Departamento de Estado, como el Pentágono, tenga una visión de Estado, y eso significa que haya algún tipo de negociación formal donde Estados Unidos seguramente va a incorporar los temas que a ellos les interesan, como el petróleo. Pero tiene que haber una instancia para que actúen, o si no, el interés de los candidatos. Acuérdense que hay ministros que van de salida y otros que no saben todavía que van a hacerlo. Entonces, no hay un interés, una preocupación formal para incorporarse. Si se pueden incorporar aún más países, aún mejor. Y el caso de Venezuela no podría ser positivo exactamente por las elecciones, en el sentido de que buscan el voto latino, enfrentándose y presionando a lo que ya es claro, ¿no? ¿Sí? Es un robo de la decisión popular. No, eso es absolutamente cierto. Pues en estados, miren los estados donde Estados Unidos se va a definir como se definió el 2016, el 2018, el 2020. Hoy día se dice que son Nevada, Arizona, eh, Pensilvania, Georgia y algunos más que se me escapan. Obviamente cualquier grupo, y hoy día como primera minoría y con
donde los votantes latinos demócratas, según los propios demócratas, están migrando un porcentaje de ellos hacia los republicanos, que todavía no han decidido su voto. Votan millones de personas, pero la elección se va a decidir con varios decenas de miles, 40.000, 60.000, que en esos estados son los votos que nadie sabe por quién van a votar. Miren los candidatos ante Biden, Trump, no recorren todo el país, van a esos estados donde se va a decidir esto. Florida se sabe que va a votar republicano, y como es colegio electoral, se llevan todos los votos. California o Nueva York se sabe que van a votar demócrata, pero esos estados que cambian de una elección a otra, esos son realmente los decisivos. Y por cierto, el tema a mí me llamó la atención cómo estaban visitando el lugar de la votación los representantes. Se habían comunicado los senadores, que no sé si acudieron. Fue con todo su séquito, vestida con los colores venezolanos, la alcaldesa de Miami-Dade, y supongo que habían otros alcaldes también estaban presentes. Entonces, por cierto, que los venezolanos hoy día pasan a ser un grupo de votación tan importante como lo fueron en su minuto los cubanos. Hoy día ya conocen cómo votan los cubanos. No creo que sepan todavía cómo votan los que recién se están incorporando como ciudadanos en este exilio. Entonces, todo eso hay, de la época de Guaidó, que obviamente quedó poco, pero quedó algo importante, una red de contactos con los representantes de los países que lo reconocieron como Estados Unidos. Y eso puede reactivarse y debe aprovecharse para este objetivo. Lo que no quiero que pase es que se repita historia ya conocida de una denuncia que queda en eso, en la denuncia, pero no tiene consecuencias. Pero Quedó demasiado movilizado el pueblo. Conociendo a María Corina Machado, le aseguro que eso no va a quedar en el olvido porque todavía ayer mismo estaba denunciándolo y diciendo el número, la diferencia de votos, porque además como se inició en Súmate, sabe perfectamente cómo se manejan las cosas electorales y fíjense que tiene ya boletas en sus manos. Sí. Entonces, cosa que en el pasado no recuerdo que hubiera, que existiera. Sí. O sea que, Acuérdese que la diferencia está en los testigos que llegaron a los lugares, ujú, porque tengo entendido que cada lugar de votación, por si se interrumpe, emite un papel que exactamente es lo que está en la línea de transmisión. El problema se complica con lo que probablemente ocurrió ayer, que en algún minuto dieron la orden de dejar de entregar información y llegaron la fuerza militar a secuestrar. Y eso también tiene otra consecuencia. Si efectivamente eso se hizo masivamente, como parece que fue, los generales, los líderes de las Fuerzas Armadas no pueden decir que esto quedó fuera de su control, pasan a ser cómplices para el momento en que la democracia se acabe la impunidad en uno u otro sentido. Y yo confío que, acuérdese todos los obstáculos que se superaron, la forma como recorrió el país María Corina y después Edmundo González. Y yo creo que ese mensaje que Maduro y la dictadura era un tema del pasado, yo creo que penetró profundamente. La forma como fueron recibidos a pesar de todos los obstáculos, superando todos los obstáculos, es algo que quedó. Hay una directiva opositora que se sabe que no va a transigir. Si se negocia, va a ser en forma transparente y va a ser sobre la base de la ética y de la justicia. No va a ser a cambio de un sueldo, como pasa con mucha de la llamada oposición funcional. Entonces, esa legitimidad que tiene hoy día la oposición probablemente no la tenía en los últimos años. sí. María Corina también dijo que tenían el 100% de todos los datos que le llegaron al Consejo Nacional Electoral. O sea que ya saben perfectamente eh, qué pasó en Venezuela en cuanto a las votaciones el pasado domingo.
en eso está. Y María Corina ha demostrado tesón, Sí. ha demostrado liderazgo y ha demostrado una gran eficiencia y organización. Y la dupla con Edmundo González, que es el hombre pacífico, el hombre que quiere la paz, que anuncia que, bueno, quiere conversar con todos, que se puede hacer un gobierno de transición, ¿no? Hacen una buena dupla, pero quien está y quien tiene las armas en este momento Sí. es un narcotraficante, No apoyado por tienen otra cosa, pero no tienen narcotraficantes, otra que es cosa. muy diferente a lo que pasó en Chile. Y si no, por supuesto, Unos narcotraficantes que acabaron absolutamente, y arruinaron la economía, absolutamente. muy diferente a lo que pasó en Chile. Por Y, eso es una transición a la venezolana y no hay dos transiciones exactamente iguales, sirven como referencia. Tampoco hay un comandante en jefe de la fuerza, de una fuerza armada como era la Fuerza Aérea, que llega a una reunión reconociendo el triunfo opositor. Eso no va a pasar y lo peor es tener la delincuencia organizada, un cartel, como usted dice, conduciendo los destinos del Estado. Pero al mismo tiempo esa dupla logró algo muy bueno. Al no tener la responsabilidad del futuro gobierno, actuó como lideresa María Corina. Nada de las posibilidades existirían sin María Corina, porque logró que la gente perdiera el miedo y hay alguien en el que es extraño en cualquier parte del mundo, que la gente le tiene una confianza impresionante. Le creen, le creen a María Corina. Eso tiene un valor para lo que viene de tener un liderazgo que la gente sigue, porque no les ha, a diferencia de otros líderes, no les ha fallado. Por eso este va a ser una transición a la venezolana, pero ya partió el momento que la gente perdió el miedo, el minuto en que no se va a aceptar lo que en el pasado fue aceptado. Incluso recuerde usted que hubo elecciones en las cuales los ganadores aceptaron en definitiva la versión de la dictadura. Eso ahora no va a pasar. Pero también, ajá, pero sí, también, por favor, no, termine la no, lo razón. que le decía, usted decía algo muy cierto, tiene las armas. Por lo tanto, este liderazgo está lo suficientemente legitimado para no conducir a la gente a una aventura. Ahora bien, es verdad que cada país es distinto, que cada momento es distinto, que cada gobierno es distinto, y me refiero a los gobiernos tanto norteamericanos como latinoamericanos. Pero Osvaldo Muñoz, que es un periodista venezolano muy reconocido, pero que desde siempre ha vivido en Miami y ahora vive entre Miami y Madrid, le publicó, pasó en Panamá en el 89 y en Guatemala en el 2023, y en ambos casos, Panamá en 9 meses y Guatemala en 6 meses. Ambos presidentes salieron de sus cargos y uno directo a prisión, Noriega. Así que calma y cordura, como Sí. decía el dictador Juan Vicente Gómez. ¿Usted Yo estoy cree totalmente de acuerdo. por qué está tan de acuerdo? Por los datos que usted mismo ha entregado en su presentación. Antes del amanecer es cuando la noche está más oscura, pero dentro de los escenarios probables era lo que se ha dado, que la dictadura desconociera el resultado y que el respaldo internacional que tiene lo apoyara. Pero hay una situación donde la mayoría la inmensa mayoría de los venezolanos no acepta una salida de este tipo. No le creen al dictador porque ya no tiene ninguna legitimidad. Hay muchos países que han dicho que esto no es creíble y por lo tanto hay que actuar como alguien que ganó, que quiere acabar con el fraude, que quiere denunciar el fraude, pero también actúa como ganador pensando en políticas para el Estado, opinando y teniendo una presencia que no hay que perderla por ningún motivo.
Recuerde que dentro de las cosas negativas de la oposición están los momentos en que quisieron deslegitimar al régimen no participando en elecciones y al final terminaron marginalizadas. Ese es el escenario que hay que evitar. Hay que evitar que se los coman Estados Unidos como aliado, como país imprescindible para esta salida, que se los coma la elección interna que tienen los norteamericanos y la tendencia natural de todo país tan poderoso a no interesarse, a no ser que lo afecte personalmente, lo que allí ocurre. Acuérdese usted que el tema venezolano apareció junto cuando era inocultable la cantidad de gente que llegaba por la frontera sur, cuando llegó la criminalidad con el tren de Aragua. Pero antes no prestaban mayor atención cuando habían estado recorriendo toda América Latina y muchos otros países. Entonces, a eso me refiero y en ese sentido tiene razón que no todo es descorazonador. Lo peor que podría pasar es contentarse con la denuncia y, en definitiva, no pasa absolutamente nada. Entonces, es por eso que se está iniciando la transición en Venezuela, por todo lo que hemos hablado. Ricardo Israel, de verdad que muchísimas gracias. Abogado académico chileno, doctorado en ciencia política, exdirector de ciencia política latino, en la Universidad de Chile, ha sido ex comentarista internacional, ha sido candidato a la presidencia y sabe lo que es una dictadura porque fue detenido y llevado a cárcel pública y pasó por un consejo de guerra donde fue penalizado con no sé cuánto tiempo de cárcel. ¿Cuánto tiempo de cárcel pasó usted? Fueron, fui condenado a año y medio, 500 y tantos días, y en definitiva cumplí parte de la pena y salí junto con mi familia al extranjero. Mis padres llegaron así, llegaron como refugiados políticos a Estados Unidos. Mi padre murió acá y por eso mismo la salida fue larga, fue difícil, pero es lo mejor que el país le pudo haber pasado. ¿Y Y por qué por no ha eso es tan regresado? importante para toda América Latina lo que está ocurriendo en Venezuela. Y aunque eso es una pregunta que no va dentro de lo que íbamos a hablar, sino es algo tan personal, ¿por qué sigue viviendo en Estados Unidos y no ha regresado a Chile? No, yo regresé, Sí, yo claro, y fue regresé. candido, De hecho, pero ¿por de qué hecho vive en lo que Estados Unidos? pasa es que la vida tiene cambios. Cuando se vinieron mis padres, yo no quise venirme. Yo terminé mi doctorado en Inglaterra y lo único que deseaba era regresar a Chile. Y creo que tuve en el tema de los derechos humanos los años más, los mejores años de mi vida en la oposición al régimen. ¿Qué ocurrió? Que mis hijos, hijo e hija, vinieron a estudiar a Estados Unidos, a hacer un posgrado, teniendo buenos trabajos en Chile. ¿Ya quién se Acá la fue? vida les cambió. Se casaron, tuvieron los hijos y en algún minuto se pidió la reunificación de familia, porque no solo están ellos, están todos mis nietos, mis Ujú. 5 nietos viviendo acá, 4 de ellos han nacido en Estados Unidos. Salió increíblemente rápido y llegamos con documentos acá y esa es la razón por la cual estoy acá, la familia. Bueno, Y, lo entiendo y el sur perfectamente. de Florida ha sido muy generoso conmigo, porque habiéndome retirado de la vida pública y jubilado de la universidad, me ha recibido muy bien el sur de Florida. Yo no tenía mayores contactos, mis contactos académicos eran en otros lugares de Estados Unidos. Sin embargo, me han abierto espacios en radio, televisión y me ha invitado a incorporarme al Inter-American Institute for Democracy, así que estoy teniendo más actividad de la que tendría retirado en Chile. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo Israel. Un abrazo, ¿sí? Gracias a usted. Y gracias.